Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos. Ya sabéis que estoy a tope, ya os he contado en uno de los vídeos anteriores todos los proyectos en los que ando trabajando ahora mismo. Me siento súper afortunado, pero lamentablemente tengo que estar un poquito menos encima del canal. Así que bienvenidos a uno de estos vídeos recopilación, una de estas maratones. En este caso va a ser una maratón de vídeos sobre paleontología más o menos general. Vamos a hablar de paleontología, de geología, de evolución. Vamos a tener una clase a lo bestia de paleontología a través de los vídeos que en su momento ya estrené en el canal y que ahora voy a ofreceros en formato maratón, ¿vale? Así que, si estáis listos y listas, empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que vamos a hablar de la paleontología así en general. Bueno, en general y en particular, yo qué sé. Porque sí, a estas alturas todo el mundo tendrá claro que la paleontología es la ciencia de los fósiles, ¿no? Hasta ahí todo llegamos. Pero, ¿dónde se enmarca exactamente la paleontología en las ciencias? O, por ejemplo, ¿cómo te llegas a dedicar a ella? ¿Por dónde tienes que ir? ¿Qué itinerarios seguir en tus estudios? O una vez allí, ya he llegado a la paleontología, hola, ¿a qué puedo dedicarme? Dentro de la paleontología, ¿qué clase de ramas o disciplinas están incluidas dentro de ella? Bien, sobre dónde se enmarca, lo primero es que se encuentra dentro de lo que llamamos ciencias naturales. Ya sabéis, en el cole que teníamos por un lado las ciencias naturales con la física, la química, la biología y la geología, y por otro lado las ciencias sociales, principalmente geografía e historia, ¿no? Pues eso, nos enmarcaríamos dentro de las ciencias naturales. ¿Y a qué ciencia natural pertenece? Pues resulta que la paleontología está a caballo, a medio camino, entre la geología o las ciencias de la Tierra y la biología o las ciencias de la vida. Justo ahí en medio. De la Tierra porque los fósiles al fin y al cabo forman parte de las rocas sedimentarias y como tal son objeto de estudio de la geología. Pero también de las ciencias de la vida porque al fin y al cabo no dejan de ser restos y rastros de actividad de seres vivos. Y podemos llegar a estudiar cómo ha sido la evolución de estos seres vivos precisamente gracias a estos restos y rastros que nos han dejado, gracias a estos fósiles. Y es por esto pues como que tiene un poco lo mejor de cada casa, de la geología y de la biología, y está ahí en medio, teniendo partes de unos, partes de otros. ¿Cómo llegas a dedicarte a ella? Bueno, acabamos de ver que la paleontología es una ciencia así como a caballo entre la biología y la geología, una ciencia un poco híbrida, podríamos llamarla. De modo que a priori, en principio, puedes dedicarte a ella accediendo desde cualquiera de estas dos disciplinas. Puedes hacerte un grado en biología o un grado en geología. ¿Y cuál haces? Pues bueno, dependiendo un poco de lo que más te guste o de lo que te apasione, pues eliges un itinerario, un camino u otro. Si además de los propios fósiles te interesa también el tiempo geológico, los ambientes, cómo conocer los ambientes sedimentarios en los que se forman los yacimientos, cómo poder saber cómo era el ambiente, el mundo en el que vivían estos seres vivos, conocer el medio en el que se formó una roca, reconstruir la historia geológica de un lugar, cómo saber encontrar yacimientos de fósiles, cómo saber datar estos yacimientos y estos fósiles, este tipo de cosas, pues el itinerario que parece que va más contigo es el del grado en geología. Si por otro lado, aparte del propio fósil, lo que te interesa también es el tipo de animal o de ser vivo que había detrás de él, cómo están emparentados unos seres vivos con otros, la relación entre estos fósiles y los seres vivos actuales, cómo funcionan los seres vivos actuales para intentar saber cómo funcionaban los seres vivos del pasado. En ese caso tu mejor opción es hacer el trayecto, hacer el caminito del grado en biología. Y si te gustan las dos cosas, pues mira, te toca pito gorgorito o ver otras razones para decantarte a una u otra. En mi caso me gustaban las dos, era tan bichero como también fan o aficionado a la geología. Pero por ejemplo en Valencia tenía la opción de la licenciatura en biología y no había licenciatura en geología, así que digamos que para no moverme mucho de casa la hice por biología y yo tan contento porque ya has dicho que yo también era y soy muy bichero. Así que todo es cuestión de ver pues qué te viene bien, qué te gusta más o si las facultades te gustan más una que otra o algo, si es que te gustan las dos. Si por el contrario tienes muy claro qué clase de estudios con los fósiles te interesan, pues entonces sí que puedes un poco decantarte hacia uno o hacia otro. También es verdad que por experiencia propia, por experiencia de mis compañeros, de mis amigos, de mis colegas de profesión, luego ves a gente que llega de muchas maneras con estudios súper variopintos. Conozco más de un paleontólogo que viene de ciencias ambientales,
que al fin y al cabo también tiene parte de biología y parte de geología. Y conozco a gente que se está dedicando a la paleontología viniendo incluso de carreras más diferentes, más alejadas, pero que de alguna manera van a encaminarse, a especializarse hacia puntos en común con la paleontología. Así que mira. Respecto a qué subdisciplinas hay dentro de la paleontología, pues ancha es Castilla. De hecho, todo depende de lo mucho que quieras subdividirla, porque puedes empezar a subdividir y a subdividir y a subdividir y no parar. No parar hasta ser súper específico. Pero bueno, vamos a mencionar las principales ramas, las principales subdisciplinas de la paleontología, y otro día si eso ya hablamos de cada una de ellas. La primera subdisciplina de la que os quiero hablar es una que es muy poco conocida fuera del ambiente de la paleontología. Popularmente es poco conocida, pero es súper útil y os va a flipar. Se trata de la tafonomía. Tafonomía, cuyo nombre significa las leyes del enterramiento. Tafos, enterramiento, nomía, pues leyes más o menos, las leyes del enterramiento. Viene a estudiar el proceso de formación de los fósiles. Procesos que incluyen desde que se forma el propio fósil hasta que lo tenemos en nuestras manos. Bueno, desde que se forma el fósil no, desde que se producen los primeros restos que darán lugar al fósil. O sea, desde que, por ejemplo, el animal muere hasta que tenemos el esqueletito en el yacimiento, ¿no? Todas las calamidades que le ocurren al cadáver desde que el animal muere hasta que queda enterrado, el proceso de fosilización, todo lo que le ocurre una vez enterrado a esos restos hasta que lo tenemos en el yacimiento, todo eso lo estudia la tafonomía. Pero ojo, no siempre estamos hablando solo de restos en plan un esqueleto o un trozo de hueso en el que ha hecho falta que el animal muriera como tal, porque, como recordaréis, fósiles hay de muchos tipos y todos ellos, su formación, los estudia la tafonomía. Por ello nosotros nos solemos referir a este proceso como la producción del fósil, porque hay muchas maneras de producir el resto que da lugar al fósil como tal. Como por ejemplo cuando un animal deja una huella en el barro, o cuando comiendo se le cae un diente, o cuando hace caca, o cuando a un árbol se le cae una hoja o un chorretón de resina. Todo eso son momentos de producción de restos que van a dar lugar a fósiles sin necesidad de la muerte del individuo en ese mismo momento de la producción. Todos esos restos también van a quedar enterrados y van a empezar un proceso de fosilización, y todo eso también lo estudia la tafonomía. De manera que tenemos una primera parte que es como súper de forense, ¿no? De saber qué le pasó a este resto hasta quedar enterrado, cómo murió el animal, o si fue devorado, o las condiciones en las que ocurrió todo esto. Y luego también una serie de procesos que ocurren una vez enterrado, como el propio cambio químico que tiene lugar en el proceso de fosilización, como por ejemplo también ser afectado por fallas, por pliegues, acabar deformado por esfuerzos. A veces incluso se pueden desenterrar y volver a enterrar por erosión y estas cositas que ocurren en la naturaleza. Todos estos procesos los estudia la tafonomía. Otra disciplina dentro de la paleontología es la biocronología o bioestratigrafía. Bueno, no son exactamente lo mismo, pero hoy podemos englobarlos un poquito los dos para que lo entendáis. Básicamente de lo que se encarga es de estudiar la edad de los fósiles, de saber estos fósiles qué edad tienen, ya no solo absoluta, sino también relativa, de manera que podemos llegar a ordenar los fósiles de más antiguo a más moderno, y esto nos viene muy bien luego a la hora de datar nuevos fósiles o de datar yacimientos, y al datar yacimiento datas los fósiles que hay dentro, y todo el mundo contento. Gracias a datar los fósiles de los yacimientos también podemos llegar a datar eventos que ocurrieron en el pasado. Crisis bióticas, extinciones, entradas de un grupo nuevo en un lugar en el que no existía. Estas cositas podemos llegar a datarlas gracias a la biocronología. Y la tercera disciplina dentro de la paleontología, quieras que no es mi favorita, y es que es la paleobiología. Es el estudio del ser vivo detrás del fósil. Es el estudio como tal de los seres vivos del pasado gracias a estos fósiles, que son los últimos restos que nos quedan de ellos. Incluye desde el estudio de su anatomía, de la anatomía de este fósil como tal y su clasificación, hasta el estudio e inferencia, por ejemplo, del ecosistema en el que vivían estos seres vivos, pasando también por el estudio del proceso evolutivo de este grupo de seres vivos, el estudio de su fisiología, incluso posiblemente de su comportamiento, un porrón de cosas, vaya, un porrón de cosas todas muy biológicas. Y como tal podemos incluso subdividirla mucho más, abarca tantas cosas tan diferentes que podemos subdividirla mucho más. Por ejemplo, para el estudio de los fósiles de animales la subdividiríamos en paleozoología, y para el estudio de fósiles de vegetales y hongos hablaríamos de paleobotánica. Para el estudio de los rastros de la actividad de estos seres vivos y posibles inferencias de comportamiento y demás hablaríamos de paleoicnología, que estudiaría las huellas, rastros y demás rastros de seres vivos y tal. La paleoecología, por su lado, trataría de reconstruir los paleoecosistemas del pasado en el que vivían estos animales, plantas y otros seres vivos y las relaciones que había entre ellos. Y por ejemplo, en los últimos años se ha hecho un huequecito
en esta disciplina, la paleontología molecular. Es una disciplina completamente nueva, que hasta ahora prácticamente no existía, y que ha permitido, por ejemplo, identificar y secuenciar fragmentos de proteínas en dinosaurios, como por ejemplo el colágeno. Esto es una subdisciplina súper nueva, de hace pocos años, y que se ha hecho con un sitio chulo. Todas estas ramas dentro de la paleontología y dentro de la paleobiología, la verdad es que pueden ser muy transversales, pueden tener conexiones entre ellas, de manera que puedes dedicarte a hacer paleoecología, pero al mismo tiempo identificas fósiles de animales o de plantas, con lo cual puedes estar haciendo también de paleozoólogo o paleobotánico. Está todo muy relacionado, y está también relacionado con otras ciencias. Ya sabéis, chicos, hoy en día, en pleno siglo XXI, la ciencia, más que nunca, porque siempre lo ha sido, más que nunca es interdisciplinar. Y como os decía, cada una de estas ramas de la paleobiología o de la paleontología puede seguir incluso subdividiéndose, según lo especializado que sea tu proyecto de estudio, tu campo de estudio. Porque, por ejemplo, dentro de la paleozoología, dentro del estudio de los fósiles de animales, aquellos que nos dedicamos al estudio de reptiles fósiles seríamos paleoherpetólogos, nos dedicamos a paleoherpetología. A mí personalmente me gustaba también mucho el término de dinosauriología, o ser dinosauriólogo, porque estudiamos dinosaurios como tal. Eso es todavía más específico. O, por ejemplo, aquellos que se dedican al estudio de restos fósiles de humanos y nuestros ancestros serían paleoantropólogos. Y así podemos seguir subdividiendo todo el rato. Y pues nada, pues ya estaría. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darme un like. Podéis dejarme en comentarios aquí abajo si es que hay alguna subdisciplina, alguna rama que os guste más que otra. Y no olvidéis darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo. Y suscribiros si es que no lo estabais a estas alturas, almas de pollo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy teniendo últimamente unos días de locos, y es que tenemos un congreso justo la semana que viene y hemos querido sacar buenas fotos a microscopía, hemos tenido que preparar las muestras y tenemos que preparar la presentación, ese tipo de cosas que mucha gente no ve y que también tenemos que hacer hoy en día los científicos, los paleontólogos, por ejemplo. Y es que todo no es llegar, extraer el fósil, limpiarlo, identificarlo. También de vez en cuando vamos a los congresos a comunicar estos hallazgos con nuestros colegas. Y dentro de nada, ahora que ya empieza el calorcito, empezará la época de campañas de campo, saldremos al campo a excavar, picar piedra bajo el sol. Muchas veces la gente me dice, ¿para eso estudias tanto? ¿Para acabar picando piedra? Pues sí, y con gusto. En cualquier caso, a eso es a lo que nos dedicamos hoy en día los paleontólogos principalmente. Hay tareas tanto de trabajo de campo como trabajo de laboratorio, docencia, divulgación, investigación, hay un montón de cosas que hacemos. Pero la paleontología como tal, como ciencia, es bastante joven, no lleva tanto tiempo existiendo. Aunque sí que es verdad que los seres humanos hemos encontrado fósiles desde muy antiguo, de lo más antiguo. Hemos entrado en contacto con fósiles desde prácticamente el principio de nuestra historia, y es verdad pues que al principio le daríamos explicaciones un poco peregrinas. Y claro, fruto de esta curiosidad, de esta mente inquieta que tenemos, pues queriendo darle explicación a estos objetos raros que parecen restos de seres vivos, pero que están duros como piedras, pues claro, vuela la imaginación y se les han dado unas explicaciones bastante curiosas a lo largo de la historia, explicaciones muchas veces mitológicas. El estudio de los fósiles como tal, ojito, cuidado, puede que se remonte a la mismísima Grecia clásica. Ya por allá, por aquel entonces, el mismísimo Platón se aventuró a hablar del origen orgánico de los fósiles. Ojito. Como también haría siglos después Leonardo da Vinci durante el Renacimiento. Si bien hay casos como estos de gente aventajada, gente muy avispada para su tiempo, en realidad no fue hasta el siglo XVII cuando empezaron a haber estudios más o menos serios que sentaron las bases para que en pleno siglo XVIII ya naciera la paleontología como ciencia más o menos como la conocemos hoy en día. De hecho, durante el siglo XVII ya tuvieron lugar algunos grandes avances y algunos grandes estudios que podíamos determinar como estudios paleobiológicos. Por ejemplo, el naturalista y geólogo Nikolaus Steno, del que ya hemos hablado más de una vez aquí, Steno propuso una serie de leyes que son el germen de lo que llegaría después a ser la estratigrafía. Sus leyes de la superposición y horizontalidad de los estratos, que de hecho conocemos nosotros como las leyes de Steno. Y es que puede parecer una tontería, pero considerar unas capas de roca de una u otra antigüedad no es como moco de pavo para nosotros, nos es muy útil. Establecer que las capas inferiores son más antiguas que las que están por encima puede parecer algo de perogrullo, una perogrullada, una incluso cuñadada si quieres, pero alguien tuvo que decirlo primero y ese fue Steno.
Y os podéis imaginar lo importante que es para el nacimiento de la paleontología como ciencia la ordenación de las rocas en las que aparecen estos fósiles que estudiamos. Pero Steno no se quedó en eso solo. Ya era un gran logro, pero el señor era mucho más inquieto, mucho más creativo y llegó más allá. Se interesó por el mismísimo origen biológico de los fósiles. Comparó los dientes de tiburones actuales con aquellos que se encontraban en las rocas y que eran llamados glosopetre y que hasta entonces se interpretaban como lenguas de dragón. Algunos de estos glosopetre, ojito, son fósiles, son dientes de megalodón. ¿Qué más cosas? Pues por ejemplo también Steno se puso a estudiar el crecimiento de las conchas de moluscos fósiles como si se tratara de una concha actual. Digamos que hizo estudios paleobiológicos con fósiles. Podríamos decir que fue el primero. Por su parte, el naturalista Robert Hooke realizó los primeros estudios sobre observaciones microscópicas y realizó grandes descubrimientos como por ejemplo identificar las primeras células. Publicó todas estas observaciones, todos estos estudios en su obra Micrografía en 1665. Y en esta obra, por ejemplo, compara, gracias al estudio microscópico, compara la madera fósil con madera quemada actual, señalando su enorme parecido y apuntando a un origen vegetal de esta madera fósil. No obstante, a pesar de grandes avances, a pesar de grandes mentes pensantes como las de Steno o Hooke, en aquel momento todavía perduraban muchísimas ideas diluvistas para la explicación del registro fósil. Ideas que rozaban más la leyenda que la hipótesis científica, por considerar el libro del Génesis como una fuente viable de la descripción de lo que había pasado en los primeros tiempos de la Tierra, como una fuente rigurosa para el entendimiento de la naturaleza. Pero llegó el siglo XVIII, con el siglo XVIII llegó el movimiento de la Ilustración. En este momento, Georges Leclerc, conde de Buffon, contribuyó enormemente no solo al desarrollo de la paleontología como ciencia, sino también del resto de las ciencias de la vida y de la Tierra, desmontando un montón de ideas diluvistas en su obra Histoire naturelle. Además fue pionero en proponer una serie de edades, de periodos en la historia de la Tierra, que bueno, un poco peregrinas sus aproximaciones de aquella manera, pero bueno, un germen algo tosco de lo que muchos años después sería nuestra escala de tiempo geológico. Y ya hacia finales del siglo XVIII llega nuestro gran amigo, el gran influencer de la paleontología del siglo XVIII, que es Georges Cuvier, considerado el padre de la anatomía comparada y de la paleontología. A través del estudio minucioso que hizo de los vertebrados fósiles de la cuenca de París y de su comparación con animales actuales, con vertebrados actuales, en especial de los proboscidios, del grupo al que pertenecen los elefantes, habló por primera vez del concepto de extinción. Esto lo dijo él. Hasta ese momento se consideraba que todas las formas de animales y plantas que se encontraban en el registro fósil formaban parte de formas como las actuales, quizá más grandes, quizá más pequeñas, pero las mismas formas de vida. Además, gracias a sus estudios de anatomía comparada, porque el tío se estudió mucho la anatomía de todos los bichos vivientes de hoy en día, propuso reconstrucciones esqueléticas de restos fósiles de vertebrados que eran esqueletos más o menos parciales. Él pues proponía cómo era el resto del animal, y es que el tío ya era un anatomista como la copa de un pino. El siglo XIX estuvo marcado sobre todo por la aparición de las ideas evolucionistas, que por supuesto revolucionaron considerablemente, revolucionaron del todo las ciencias biológicas. Curiosamente, estas ideas, aunque eran conocidas, no calaron desde el primer momento en la paleontología, a pesar de que el propio Darwin estudió fósiles y usó el registro fósil como base para elaborar su teoría. Y ya en el siglo XX se produjo la que llamamos la síntesis moderna. La síntesis moderna de la teoría evolutiva, que integra todas las ciencias biológicas, incluyendo la paleontología. Porque recordemos, la paleontología es tanto una ciencia geológica, porque los fósiles aparecen en el registro fósil, que es parte del registro geológico, pero también es una ciencia biológica porque estudia los seres vivos del pasado. Junto a la inmersión de la paleontología de pleno y su gran papel en la síntesis evolutiva moderna, también es el punto de inicio, este siglo XX, es el punto de inicio de los grandes estudios paleobiológicos que contribuyeron muchísimo a conocer a los seres vivos del pasado, del registro fósil, como animales vivos que son. Dejamos de empezar a acumular huesos y fósiles polvorientos con etiquetas para empezar a preguntarnos cómo eran estos animales en vida, cómo se movían, cómo se alimentaban, cómo eran. Y así es como más o menos llegamos a lo que es la paleontología hoy en día. Sobre interpretaciones muy tempranas de los fósiles que rozan lo mitológico, ya hablaremos otro día. Y sobre cómo es el trabajo de hoy en día en paleontología, aún nos queda mucho por hablar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Dadme un like si es el caso, dejadme un comentario aquí abajo
podéis darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vayan saliendo y suscribiros si es que todavía no lo estabais a estas alturas. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a plantear una cuestioncilla, ¿vale? Imagínate que llegas a tu escritorio, a tu mesa de trabajo, lo que sea, y dejas una carta. Llegas al día siguiente y dejas encima una carpeta. Y llegas al día siguiente y dejas una revista, una libreta, y así vas llenando el escritorio de una pila de documentos. ¿Verdad que sabríais decirme qué fue lo que se depositó primero? En efecto, los primeros documentos que dejaste son aquellos que están justo debajo de la pila que se irá acumulando en el escritorio. Parece lógico, ¿verdad? Pues bien, hubo alguien que se planteó eso mismo al ver las capas que se habían acumulado en las rocas sedimentarias. Estamos hablando de Nicolaus Steno. Anatomista y naturalista, Nicolaus Steno es considerado uno de los padres de la geología. En 1668 publicó su obra maestra, su Prodromus. Bueno, el título del libro es bastante más largo, es un titulaco enorme en latín que parece un hechizo eterno de Harry Potter, que solo deben poder recitar los aurores. En este Prodromus expuso lo que hoy son conocidos como los principios de Steno, y el primero de ellos precisamente es el de la superposición de los estratos. En una secuencia de capas de sedimentos, el más antiguo es justo el que está debajo de todo, y el más moderno es el que está justo arriba. Parece lógico, ¿verdad? Esto puede parecer una perogrullada, puede parecer súper intuitivo, pero al fin y al cabo esta es la base de cómo llegamos a datar los yacimientos. Es algo que usamos a diario nosotros, que es como nuestras tablas de multiplicar, pero que no son tan conocidos por todo el mundo. Imaginemos pues que alguien, tú mismo, llegas y en el escritorio depositas un día a la semana un periódico, por ejemplo, un domingo, y a la semana siguiente llegas y depositas otro periódico, justo encima. Y así, semana tras semana. Con el paso del tiempo tenemos un montón de periódicos amontonados cronológicamente. Y imagínate que esta deposición de periódicos se repite en otras casas y en otros lugares. Muchos lugares. Y de repente llegas de visita a otra de estas casas y ves que en una pila de periódicos asoma el borde de una foto. ¿Podrías saber cuándo se depositó exactamente esa foto? Bueno, exactamente igual no, pero podrías decirme qué semana si te asomas y ves cuántos periódicos tiene por encima. Bien, si justo por encima tiene 25 periódicos y está justo antes del periódico 26, podríamos decir que se depositó hace unas 25 a 26 semanas, ¿no? Es fácil, ¿verdad? Pues compliquémoslo un poquito más. Imagínate que debido al tipo de noticias que aparecen en los periódicos, imagínate que hay una noticia súper importante que dura varias semanas, podemos llegar a agrupar un montón de periódicos como pertenecientes a una época. Incluso imagínate que de repente cambian la tipografía o el estilo de la portada del periódico y marca una nueva era. Estaríamos marcando eras dentro de este montón de periódicos. Y imagínate que también hay contratiempos, que de repente el encargado de depositar periódicos se olvida de hacerlo durante 2 o 3 semanas, o igual es que estaba de vacaciones. Es más, imagínate que ya directamente a mala leche llega alguien, llevémoslo por ejemplo el señor Erosión, y se lleva unos cuantos periódicos para su casa, y que llega de repente el que está depositando los periódicos a la semana siguiente y deposita el que toca justo encima de uno mucho más antiguo, creando una discordancia. Tranquilos, que no punta el cánico. Tenemos un montón de otras secuencias de periódicos en otras casas y otros lugares con las que comparar, ver las noticias que son sincrónicas y ver cuánto tiempo nos falta. Incluso en el caso de que alguien llegara y también a mala leche diera la vuelta a la secuencia de periódicos, nos podríamos dar cuenta no solo por las fechas de estos periódicos, sino porque podríamos compararlos con las otras pilas de periódicos. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, visitamos a unos amigos que viven en otro país, que hablan otro idioma y los periódicos que están allí amontonados están también en otro idioma? Bueno, pues nos tocaría fijarnos por ejemplo en las fotografías, ver si están hablando de la misma noticia o no, ver nombres, fechas clave, pero al final lograríamos entender en qué rango nos estamos moviendo. Pues bien, al tratar con los estratos de las rocas sedimentarias, los problemas con los que nos podemos encontrar son básicamente los mismos, y también tenemos una serie de pistas que nos pueden ayudar a ordenarlos cronológicamente. Sin ir más lejos, las fotos de nuestros periódicos son los fósiles en nuestras rocas. Son las caras de los protagonistas de las noticias que nos están ayudando a agruparlo todo por eras. Y igual que, por ejemplo, las noticias van y vienen, unas duran más, otras duran menos y otras se olvidan, las especies aparecen, duran más o menos y se extinguen. Y lo mismo, nosotros tenemos un nivel, un afloramiento, tenemos afloramientos a lo largo y ancho de todo el mundo y podemos ir comparándolos entre ellos para ir completando un poquito toda esta historia. Gracias a la presencia de otros afloramientos en los que se vean estos estratos, y gracias a los fósiles que podemos encontrar en ellos, y gracias a la correlación de todo esto a nivel global, es como podemos llegar a reconstruir el tiempo geológico. Sería a gran escala algo muy parecido a lo que acabamos de hacer con los periódicos, solo que no nos moveríamos en una escala de semanas, sino en millones de años. Bien, si bien en los periódicos no solo nos fijamos en las fotos de las noticias, sino que podemos realmente leer su contenido, ver las fechas,
ver referencias a noticias anteriores, pues en el registro fósil ocurre lo mismo. Aparte de los propios fósiles, en los estratos también tenemos pistas de paleomagnetismo, tenemos isótopos radioactivos y un montón de evidencias que nos pueden ayudar a afinar mucho más toda esta correlación. Y es que las capas de las rocas sedimentarias no son más que eso, son la hemeroteca de la historia de la Tierra y de la historia de la vida sobre la Tierra. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darme un like si ese es el caso. Podéis darle a la campanita para estar atentos a todos los vídeos nuevos que vaya colgando. Podéis suscribiros si es que aún no lo estáis. Y compartir este vídeo que llegue al máximo número de gente posible, por favor. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, una vez más, voy a haceros caso, voy a hablar de uno de los temas que me habéis pedido. En este caso vamos a hablar de las eras geológicas y esto nos va a servir un poquito para poder entender exactamente en qué momento ocurrieron o vivieron algunos de los animales de los que normalmente estamos hablando. ¡Al turrón! Bien, normalmente nosotros estamos acostumbrados a manejar el tiempo a base de días, de meses, de años. Cuando estudiamos historia nos tenemos acostumbrados de repente a pensar en siglos, rara vez en milenios, y la verdad es que el tiempo así a gran escala se nos escapa un poco. Bien, cuando hablamos de la evolución de la vida o de la historia de la vida en la Tierra, evidentemente estamos remontándonos a escalas de tiempo mucho más grandes. En paleontología y en geología nosotros usamos básicamente los millones de años, porque básicamente los siglos y los milenios se nos quedan un poco cortos. Así que nada, vamos a empezar a ver un poco la escala de tiempo geológico. Bien, el tiempo transcurrido desde la formación misma de la Tierra hasta la actualidad se divide en tres grandes eones. Tenemos el eón arcaico, el proterozoico y el fanerozoico. Probablemente no suenen estos nombres. De hecho, por ejemplo, yo como paleontólogo de dinosaurios no es que use estos nombres a diario. ¿Y por qué es eso? Porque la mayoría del registro fósil se encuentra justo en el último, en el fanerozoico. De hecho, a los otros dos, tradicionalmente se les ha llamado en conjunto como precámbrico, porque es todo lo que viene antes del cámbrico, y que para los que estudiamos restos de animales macroscópicos, digamos, no es que digamos que tenga mucho donde meter mano. ¿Cuándo empieza el fanerozoico? Hace unos 540 millones de años y dura hasta ahora mismo, la actualidad. Hasta hoy, jueves. Todo registro fósil que hay antes, en el arcaico o en el proterozoico, la verdad es que son cosas muy puntuales, pequeños restos, evidencias. En el fanerozoico lo dividimos básicamente en tres grandes eras que probablemente ya suenen mucho más, que son el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. En el momento en el que se empezaron a encontrar fósiles, los geólogos y los paleontólogos ya empezaron a ver estas tres eras. De hecho se les llamó era primaria, secundaria y terciaria, siendo la primaria o el paleozoico la de la vida más primitiva. Paleozoico al fin y al cabo significa eso, vida antigua. La anteriormente llamada era secundaria o era mesozoica, como se le llama ahora, que significa vida intermedia, es básicamente la era de los dinosaurios. Y la vieja era terciaria o actualmente el cenozoico, que significa vida reciente, es la era pues con la vida que recuerda más a la actual. Ya tenemos mamíferos y formas que nos recuerdan mucho más a lo que vive hoy en día. Bien, el paleozoico arranca hace unos 540 millones de años e incluye 6 grandes periodos: el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. Bien, el cámbrico es el primer periodo en el que aparecen restos fósiles así, tal y como los conocemos hoy en día, así bien chachis, de los que se pueden estudiar bien, porque hay una gran explosión de vida, la que es llamada explosión cámbrica, y que esta ocurre porque los animales se blindan. De repente tienen caparazones, tienen restos más o menos esqueléticos, conchas, y esto es más fácil que fosilice. Durante el ordovícico hay una gran radiación adaptativa, se desarrollan muchísimos grupos de invertebrados, y justo al final tenemos una de las extinciones en masa. La primera gran extinción en masa ocurre a finales del ordovícico. Bien, el silúrico es el momento del gran desarrollo de los peces en el mar, se convierten en los señores de los mares. Y en el devónico toca básicamente lo siguiente: hasta este momento la vida completamente marina, y es en el devónico cuando ocurre la conquista del medio terrestre. Tenemos los primeros restos fósiles de fauna y flora terrestres, y al final de este periodo pues aparece una nueva gran extinción. Llegamos al carbonífero y esta vida que había conquistado el medio terrestre explota por todos los lados y hay enormes extensiones de bosques por todo el planeta. ¿Cómo sabemos esto? Porque nos dejaron grandes depósitos de carbón que dan nombre a este periodo. En tierra firme habitan grandes insectos, grandes anfibios y también aparecen los primeros reptiles. Reptiles que en el siguiente periodo, el pérmico, empezarían a dominar la superficie del planeta. El Pérmico es un periodo dominado por los reptiles, entre ellos los precursores de los dinosaurios y también los precursores de los mamíferos, los mal llamados reptiles mamíferoides, de los que hablaremos otro día. A finales del Pérmico tuvo lugar una gran extinción, pero no una gran extinción como las otras que hemos nombrado. Esta fue tocha.
murió la mayoría de formas de vida que se conocían entonces. De hecho, se le llama la gran mortandad, y es que la vida en la Tierra se salvó de milagro de esta gran extinción. Es la más grande que hemos sufrido nunca. Pero bueno, después de toda gran extinción viene un momento de aprovechar los recursos, un momento de reacción adaptativa, la vida se abre camino y llegamos a la era mesozoica, con sus 3 periodos que ya sonarán mucho más: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Durante el Triásico aparecen los primeros dinosaurios, aparecen también los mamíferos, ojo, ya estamos mucho tiempo aquí. Y a finales de este periodo ocurre también una pequeña extinción en masa, si es que se puede hablar de pequeña extinción en masa, pero bueno, comparada con la del Pérmico esto ya no era mucho. En cualquier caso, hay otra nueva extinción en masa que acaba de diezmar las faunas que arrastrábamos un poco más primitivas, hace que los dinosaurios se conviertan en los reyes del cotarro. Y es que llega el Jurásico, en el momento en el que los dinosaurios se hacen gigantescos. Las típicas faunas jurásicas son estas de los grandes saurópodos de cuello largo, los estegosaurios, los alosaurios. Todo esto ocurre en el Jurásico. Además, también a partir de un grupo pequeño de dinosaurios carnívoros, pues evolucionan las aves. Después del Jurásico llegamos al Cretácico, en el que hay más o menos un reemplazo faunístico. Ya no hay estegosaurios, hay anquilosaurios, los ornitópodos dan lugar a las formas con pico de pato. Hay una gran diversificación de los dinosaurios y, por ejemplo, aparecen las plantas con flor, porque hasta este momento solo teníamos gimnospermas y es el momento en el que irradian las angiospermas. Llegamos a finales del Cretácico y ocurre otro gran pepinazo, una nueva gran extinción en masa que termina con todos los dinosaurios menos las aves y con muchos otros grupos. Pero bueno, como toda gran extinción, es una nueva oportunidad para la nueva fauna y llegamos al Cenozoico, que es nuestra era. Tradicionalmente el Cenozoico se dividía en terciario y cuaternario. Ahora mismo esto está un poco desfasado. Ahora mismo se habla de Paleógeno, Neógeno y ya el propiamente cuaternario. El Paleógeno comprende el Paleoceno, Eoceno y Oligoceno, y el Neógeno incluye el Mioceno y el Plioceno. Durante toda esta era ocurre la gran radiación adaptativa de los mamíferos que vemos hoy en día. Aparecen los grandes grupos de mamíferos. ¿Qué otras cosas ocurren? Por ejemplo, durante el Oligoceno ocurren grandes orogenias, se levantan los Alpes. Durante el Mioceno aparecen grupos tan conocidos como los mastodontes o los tigres dientes de sable. Y el Plioceno es el momento en el que nos diversificamos los homínidos, apareciendo géneros tan conocidos como los Australopithecus o el género Homo. Durante el Pleistoceno ocurren las grandes glaciaciones, las edades de hielo comúnmente llamadas, con toda su fauna asociada, sus mamuts, también siguen habiendo dientes de sable, estas faunas que tanto nos suenan. Y llegamos a la actualidad, el Holoceno. Aunque hay quien habla de que ahora estaríamos en el Antropoceno porque el hombre ha empezado ya a cambiar el planeta, estamos cambiando la Tierra con nuestras manos y que ya deberíamos tener nuestro propio periodo. Pero bueno, ¿y tú qué crees? ¿Nos necesitamos un periodo propio, una era propia? ¿Creéis que el ser humano va a durar mucho más o que estamos a punto de vivir nuestra extinción? Llámalo apocalipsis, llámalo Ragnarok. Podéis dejarme en los comentarios abajo, podéis sugerirme nuevos vídeos, darle a la campanita si queréis estar atentos a todos los vídeos nuevos que suba y suscribiros si es que aún no lo estáis. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que vamos a hablar de cuál fue el primer dinosaurio descubierto. ¿Os lo habíais planteado alguna vez? ¿Os habíais hecho esa pregunta? Pues bien, tradicionalmente se dice que alrededor de 1676 se recuperó el primer hueso de dinosaurio. El primer hueso de dinosaurio en tiempos modernos, ya que durante el pasado puede que nos hubiéramos encontrado los seres humanos con restos fósiles de dinosaurios o no, y los hubiéramos interpretado de maneras bastante fantásticas. En cualquier caso, en 1676 se recoge un fragmento de hueso en una cantera en Inglaterra, cerca de Cornwall. Este fragmento de hueso es enviado a Robert Plot, profesor en la Universidad de Oxford. Y Robert Plot en 1677 incluye este hueso dentro de un montón de hallazgos que había hecho en la comarca de Oxfordshire. De hecho, lo incluye en su gran trabajo, su monografía sobre historia natural de Oxfordshire. Y ahí pues habla de este hueso y de otros muchos fósiles que se habían encontrado por el lugar, por los lugares, por los alrededores. Según Plot, ese hueso tenía que ser la extremidad, era un fragmento, un extremo de un hueso de una extremidad de la pata de algún animal grande, de un animal de gran tamaño. Un lince, ¿eh? En lo que sí que estaba acertado Plot es en reconocer que se trataba de un animal perteneciente a una especie desconocida, una especie que no se conocía. Y esto ya es bastante avanzado a su tiempo, porque recordad que hasta Cuvier no se planteó el concepto de extinción. Sin embargo, este fragmento de hueso se hizo famoso después, cuando en 1763 fue estudiado por Richard Brooks, quien lo denominó como Scrotum humanum. Solo por semejanza externa. Y ya está. Sí, un cuadro.
Tradicionalmente se dice que este es el primer hueso de dinosaurio descubierto y es muy probable que sea así. Lo que no está tan claro es que perteneciera, como suele decirse, a Megalosaurus. Pero para conocer a Megalosaurus tenemos que ir hasta 1815. En 1815 unos cuantos huesos fósiles aparecen en una cantera en Stonesfield, en Oxford. Sí, otra vez en Oxford. Estos huesos fósiles llegan a manos del profesor William Buckland, también de la Universidad de Oxford. Y Buckland los mira, y los huesos lo miran a él, y él los mira, y los huesos lo miran a él, y estaba desconcertadísimo, no tenía ni idea de a qué clase de animal podían haber pertenecido. Y claro, principios del siglo XIX. Un enigma anatómico. ¿A quién vas a llamar? Así es, en 1818, el gran anatomista, el padre de la anatomía comparada, el padre de la paleontología y el que nosotros llamamos el gran influencer de la paleontología del siglo XIX, Georges Cuvier, entra en la historia. Georges Cuvier examina los restos y le da la clave a Buckland. Según Cuvier, estos restos eran de un gran reptil. Y así es como Buckland pudo continuar su trabajo partiendo de las observaciones de Cuvier, y en 1824 presenta su descripción de estos restos pertenecientes a un gigantesco lagarto al que llama Megalosaurus. Sin embargo, no le dio nombre específico. Lo llamó Megalosaurus y ya está. El nombre específico que todos conocemos y recordamos, que es Megalosaurus bucklandi, en honor a Buckland, se lo dio Mantell. Gideon Mantell, descubridor de Iguanodon e Ilaiosaurus, el mismo Mantell. Mantell fue quien le dio el nombre específico, Megalosaurus bucklandi, en 1827. Sin embargo, aún tenían que pasar casi 2 décadas para que todos estos animales se agruparan como tal. En 1842, Richard Owen agrupa a Megalosaurus, a Ilaiosaurus y a Iguanodon dentro de un gran grupo de reptiles extintos al que llama Dinosauria. Cuando se le dan nombre a especies nuevas, puede ocurrir en algún momento que haya varios investigadores trabajando con un material muy parecido. Incluso puede que varios investigadores, o al menos 2 de ellos, estén trabajando con el mismo material, con material perteneciente a una misma especie y, independientemente, le den nombres diferentes. Entonces, ¿cuál es el nombre que prevalece? ¿Qué nombre es el válido de una especie nueva cuando se le han puesto 2 diferentes? Sí, hoy en día es una situación bastante rara porque estamos súper conectados en una gran sociedad de la comunicación. Tenemos internet, tenemos los correos electrónicos, las publicaciones online o Twitter. Y te enteras de las cosas. Pero claro, en el pasado esto era muy habitual. Que tú estabas ahí con tu hueso describiéndolo bien bonito, tal y cual. Esto se va a llamar mamarrachosaurio. Y al mismo tiempo, a 500.000 o 2.000 kilómetros de distancia, había otro investigador trabajando con huesos súper parecidos que le habían llevado de igual hasta de la misma cantera de los que estabas investigando tú y que les pone otro nombre. No sé, no se me ocurre ninguno. Que sí, que hoy en día esto es muy raro, pero en el pasado era bastante más frecuente. Y entonces, en un caso como ese, ¿qué haces? En ese caso, según el código de nomenclatura zoológica, prevalece, gana el nombre que se le dio antes y que sigue en uso, que se haya seguido usando. Además, el material en el que se basa esa descripción original tiene que estar bien localizado y conservado en una institución. Bien, entonces, ¿qué me decís de ese fragmento de fémur con nombre curioso? Sí, Scrotum humanum. Deberíamos llamar Scrotum a Megalosaurus porque al fin y al cabo Scrotum humanum se le puso mucho antes. ¿No debería prevalecer? Pues lo cierto es que no. No. Por un lado, el material original, ese fragmento de extremo de fémur al que se le llamó Scrotum humanum, el material original está perdido. Solo tenemos ilustraciones, grabados, dibujitos de cómo era ese extremo de fémur. No tenemos el material original. Por otro lado, según esas ilustraciones, esos grabados, no podemos llegar a identificarlos sin lugar a dudas con Megalosaurus. Puede ser de Megalosaurus o de otro terópodo parecido de gran tamaño, no tiene por qué ser del mismo Megalosaurus. Aparte, el nombre de Scrotum no se le fue dado con intención de nombrar un género y una especie. Y por si todo esto no fuera ya bastante para desechar esa idea, tampoco fue un nombre que se siguiera usando durante mucho tiempo, con lo cual quedó en desuso, pasó a ser un nomen oblitum, un nombre olvidado, y como tal no se usa en nomenclatura zoológica. Así que podéis estar tranquilos, Megalosaurus es Megalosaurus, no es Scrotum. Bien, durante las décadas posteriores se encontraron un montón de restos de terópodo, tanto en Europa como fuera de Europa, que solo por comparación y por parecido se dijo que también eran de Megalosaurus. Se dieron un montón de especies nuevas al género Megalosaurus. Esto era una locura.
Los hallazgos de Megalosaurus parecían multiplicarse por todo el mundo. Una locura. Claro, es que se conocían muy pocos dinosaurios por entonces y muy pocos dinosaurios terópodos, como tal. Y claro, encontrabas restos que se le parecían, dientes también de un dinosaurio carnívoro así con dientes afilados y tal, y ¡pum! Otro megalosaurio. Se le ponía otro nombre de especie y otra especie que te crió. Era una manera rápida de despachar las nuevas especies y los nuevos restos que se iban encontrando en el mundo, porque no había tanta variedad de restos de dinosaurio por aquel entonces. Por ejemplo, entre las primeras citas de fósiles de dinosaurios en España están unos dientes asignados a Megalosaurus como tal. Hoy en día sabemos que asignar a un género como Megalosaurus, o sea el género que sea, a un diente aislado que encuentras es un poco locura, porque sabemos que los dinosaurios terópodos, este gran grupo de dinosaurios carnívoros, tenían dientes muy parecidos entre sí. Siempre tienen dientes súper parecidos dentro de los grandes grupos, dentro de los terópodos, con lo cual no puedes realmente asignar un género o una especie a un dientecito. Pero en su momento, pues se hacía así, porque era lo que se conocía. Solo se conocían este tipo de dientes en Megalosaurus, con lo cual, pues Megalosaurus para todos. Poco a poco, con el hallazgo de nuevos dinosaurios, como por ejemplo todos los hallazgos que se hicieron en Norteamérica durante la Guerra de los Huesos, de la que hablaremos otro día, poco a poco con todos estos nuevos hallazgos de dinosaurios se fue conociendo mucho mejor a este gran grupo que ya se llamó el grupo de los terópodos. Se vio que era un grupo súper exitoso, súper diverso y que incluía géneros y especies muy diferentes de Megalosaurus. Y así, poco a poco, se fueron reclasificando infinidad de restos que en origen se consideraban como de Megalosaurus. Bien, ¿cómo era Megalosaurus como tal? Pues bien, prácticamente desde su descubrimiento ya había hipótesis de cómo era su aspecto. En 1852 se le encargaron un total de 33 esculturas al escultor Waterhouse Hawkins para decorar los jardines del Crystal Palace en Londres. Crystal Palace se había construido para una exposición universal y en los jardines pues se quería hacer una representación de la vida prehistórica. Para esto pues se le encargaron estas 33 esculturas, incluyendo dinosaurios y otros reptiles mesozoicos. Para este trabajo colaboró estrechamente, codo con Richard Owen, sí, el mismísimo que describió el nombre dinosaurios para englobarlos a todos. Y tuvieron que trabajar en reconstruir cuál era el aspecto de estos dinosaurios, cuál sería su aspecto en vida. Claro, recordad, en este momento no se tenían muchos restos de dinosaurios. Teníamos un puñado de huesos de cada uno de estos géneros y las únicas pistas que teníamos para saber su aspecto era su comparación con animales actuales. Poco se sabía entonces de la anatomía de los dinosaurios, con lo cual se representaron como estos bicharracos cuadrúpedos pesados arrastrando la cola que podemos aún visitar en los jardines del Crystal Palace. Hoy en día, sin embargo, la imagen que tenemos de Megalosaurus es muy diferente. Bueno, la de Megalosaurus y la del resto de dinosaurios, y en concreto de los dinosaurios terópodos. Pero bueno, hoy hablamos de Megalosaurus, ¿no? Y es que hoy sabemos que Megalosaurus era un gran dinosaurio terópodo, carnívoro, bípedo, de unos 10 metros de largo, que habitó Europa durante el Jurásico Medio. Entre sus parientes están los gigantescos torbosaurios del Jurásico Superior o, por ejemplo, los enigmáticos y extraños espinosaurios del Cretácico Inferior. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Podéis dejarme aquí abajo en comentarios si conocíais la historia de Megalosaurus y si queréis conocer la historia detrás de algún otro dinosaurio clásico. No os olvidéis de darme un like si os ha gustado, de compartir este vídeo para que lo vea mucha gente, de darle a la campanita si queréis recibir un aviso cada vez que suba un vídeo nuevo y de suscribiros si es que todavía no lo estabais a estas alturas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya hemos hablado muchas veces de que los fósiles aparecen en las rocas y que nosotros tenemos que localizar afloramientos rocosos que sean potencialmente interesantes, que puedan contener fósiles, para así pues montar allí las excavaciones y extraerlos. Y gran parte de nuestro trabajo es precisamente localizar estos afloramientos rocosos donde pueden haber fósiles, donde afloran estos fósiles. Pero no todos los tipos de rocas pueden contener fósiles. Vamos por el campo y sabemos dónde buscar, evidentemente. No en cualquier sitio, no en cualquier tipo de roca pueden haber fósiles. Entonces, ¿en qué tipos de rocas podemos encontrar fósiles? Pues para contestarlo vamos a hablar precisamente de eso, de qué tipo
Tipos de rocas. ¿Qué tipos de rocas existen? Bueno, pues esto depende del origen de la propia roca, de dónde se forma y en qué condiciones. Hay rocas que se forman en la superficie de la Tierra, hay rocas que se forman en el interior de la Tierra y evidentemente ni el material a partir del cual se forman ni las condiciones de formación van a ser las mismas en los dos lugares, no tienen nada que ver. Por un lado tenemos las rocas llamadas ígneas, que se forman a partir del magma. ¿Y qué es el magma? El magma son las rocas fundidas que se encuentran en el interior de la Tierra. Las rocas ígneas pueden formarse de dos maneras. Por un lado tenemos las rocas plutónicas que se forman en el interior de la Tierra por el enfriamiento muy lento de este magma. Como es tan lento este enfriamiento, da tiempo a que se formen los cristalitos de los minerales de los que está compuesta la roca y puedes verlos a simple vista. Otras veces, no obstante, este magma sale a la superficie, da lugar a la lava y la lava se enfría bastante más deprisa que el magma del interior. El enfriamiento rápido da lugar a rocas volcánicas y en estas rocas volcánicas no podemos llegar a ver los cristales de los minerales de los que está formada la roca porque el enfriamiento es tan rápido que los cristalitos, si se forman, son muy pequeñitos y es por eso que estas rocas tienen un aspecto súper uniforme, a veces incluso aspecto de vidrio. ¿Podemos encontrar fósiles en rocas ígneas? Pues lo cierto es que no. Por un lado, en las plutónicas es imposible porque en el interior de la Tierra, allí sometido a esas condiciones de temperatura y de presión, no hay bicho viviente que viva. Y por otro lado diréis, ¿y en la superficie? ¿Y si la lava atrapa los restos de algún animal, de alguna planta? Pues lo cierto es que la lava también tiende a destruir todo lo que toca. En principio los restos de cualquier ser vivo que entre en contacto con la lava pues se queman por completo, se destruyen. Así que digamos que en general en las rocas ígneas pues no esperamos encontrar fósiles, no, es imposible. Otro gran grupo de rocas son las rocas sedimentarias y estas sí que se forman en el exterior de la superficie, en la superficie de la Tierra. Son rocas que se forman en general por la acumulación de sedimentos que son pues fragmentitos, pequeños fragmentos que proceden a su vez de otras rocas anteriores. Aunque también se incluyen en esta categoría a las rocas formadas por precipitación química en medios acuosos, en medios sedimentarios. Aquellas que se forman por la sedimentación, acumulación y compactación de sedimentos, que son a su parte fragmentitos que proceden de la erosión y transporte de rocas anteriores, las llamamos rocas sedimentarias detríticas. Y a este grupo pertenecen los conglomerados, las arcillas o las areniscas, por ejemplo. Y las no detríticas, pues son las rocas sedimentarias, son todas las demás. O bien las que se forman por precipitación química en medios sedimentarios, o bien porque se forman por la acumulación de restos de seres vivos directamente, que también es una sedimentación, pero no procede de la erosión de una roca anterior. A este grupo pertenecen las calizas, las tobas calcáreas, el carbón, el petróleo, la creta, las evaporitas. Y sí, lo has adivinado, es en este grupo en el que podemos encontrar fósiles, ya que el proceso de fosilización, como sabéis, necesita del enterramiento de los restos de estos seres vivos, y el enterramiento suele tener lugar en medios sedimentarios, en lagos, en ríos, en pantanos, en el mar, en las playas, en los meandros de los ríos. En ese tipo de sitios donde se produce la acumulación de sedimentos es donde se pueden quedar enterrados los restos de los seres vivos, de manera que estos restos de los seres vivos pasan a formar parte de esa roca sedimentaria. De hecho, hay rocas como las que hemos visto que están formadas por la acumulación de restos de seres vivos que son principalmente fósiles, están principalmente compuestas por fósiles. Hay un grupo de rocas que nos queda por mencionar, que es el de las metamórficas, y estas se producen por transformación a partir de rocas de otro tipo. Básicamente a partir de rocas o bien ígneas o bien sedimentarias que están sometidas a altas presiones y altas temperaturas y pues cambian. Cambia su estructura, cambia su aspecto y se convierten en una roca completamente nueva. Entonces, dependiendo del tipo de roca del que procedan y de lo muy cambiadas que estén, o sea, dependiendo de la roca de origen y del grado de metamorfismo, podemos tener fósiles en ellos o no. Por ejemplo, una roca metamórfica que procede de rocas ígneas, pues no va a tener fósiles, no. Pero una roca metamórfica que procede de rocas sedimentarias con un grado bajo de metamorfismo, pues sí que potencialmente podría tener fósiles. Por ejemplo, las pizarras son una roca metamórfica procedente de rocas sedimentarias en la que muchas veces se encuentran restos fósiles. De hecho, hay muchísimos restos de helechos del Carbonífero conservados en pizarras. Y son unos fósiles chulísimos. Todas estas rocas están relacionadas entre sí, todos estos tipos de rocas están relacionados entre sí a través del ciclo de las rocas. ¿Y qué es este ciclo de las rocas? Pues básicamente que cualquier tipo de roca, independientemente de su origen, la tienes allí en el monte, puede erosionarse, sus fragmentos se transportan, se sedimentan y puede formar rocas sedimentarias
Estas rocas sedimentarias pueden llegar a subducir, a meterse en el interior de la Tierra y llegar a fundirse, y al fundirse formar parte del magma, y este magma enfriarse poco a poco y formar rocas plutónicas, o salir a la superficie como lava y formar rocas volcánicas. Y estas rocas a su vez pueden volver a erosionarse, sedimentar, formar parte de rocas sedimentarias. Y estos dos tipos de rocas, tanto las ígneas como las sedimentarias, al estar sometidos a condiciones de altas temperaturas y presiones, pueden transformarse en rocas metamórficas, que a su vez también pueden volver a aflorar, erosionarse o subducirse y fundirse. Os hacéis una idea, ¿no? Y es por eso que no podemos encontrar fósiles en todos los tipos de rocas, y además tampoco podemos adivinar fácilmente dónde van a estar esos fósiles. Puede que haya fósiles que se hayan perdido para siempre porque se hayan erosionado, o puede que haya fósiles enterrados tan abajo que jamás vayamos a encontrarlos, hasta que quizá los hombres del futuro, cuando lleguen, esto ya se haya erosionado o haya aflorado más y estén aflorando esos fósiles. La de cosas que puede haber en el interior de la Tierra. Y es que así es el ciclo de las rocas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme. Puedes darme un like si te ha gustado, si te ha ayudado con los deberes, si has entendido algo mejor por algún examen. Me lo puedes dejar en comentarios. Puedes darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo. Y suscríbete si es que todavía no lo estabas a estas alturas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo reconozco, dedicarse a esto de la paleontología no es muy normal. Y es por eso que hay veces, en ocasiones especiales, en reuniones familiares, bodas, bautizos, comuniones, o por ejemplo en reuniones con otros amigos, pues muchas veces es toda una aventura explicar a qué te dedicas. Ahí estás tú y te presentan a gente nueva y de repente les explicas a qué te dedicas y tú pues... soy paleontólogo. Y claro, cuando la gente descubre que te dedicas a algo tan especial, pues siente muchísimo interés. Y es más, la paleontología genera muchísimo interés. Y surgen las preguntas y surgen las anécdotas. Algo muy habitual es hacer referencia a hallazgos que hayan ocurrido en lugares que ellos conocen, como por ejemplo el pueblo de sus abuelos, o el pueblo en el que suelen veranear, y muchas veces las referencias no son exactamente paleontológicas, sino que muchas veces hacen referencia a poblados íberos o ánforas romanas o estas cosas. Y claro, tú sacas tu mejor sonrisa y te dispones a explicar que no es exactamente a eso a lo que se dedica un paleontólogo. Y es que es muy habitual que se confundan yacimientos paleontológicos y arqueológicos. Al fin y al cabo tenemos la imagen de que en ambos casos hay que excavar para encontrar nuestros objetos de interés. No obstante, si recordamos la definición de fósil que hemos usado muchas veces, vemos clara la diferencia. Definición de fósil de libro: resto directo o indirecto de cualquier ser vivo del pasado que nos ha llegado formando parte de las rocas sedimentarias. Y como tal, los restos arqueológicos no acaban de cumplir esta definición. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿En qué se diferencian exactamente la arqueología y la paleontología? La arqueología es la ciencia que estudia las civilizaciones del pasado mediante los objetos materiales que nos han dejado, mediante los objetos materiales de estas culturas que nos han llegado hasta la actualidad. Así pues, no se encargan como tal de los estudios de los restos de formas de vida del pasado. La arqueología se puede considerar como una ciencia social o una rama de las humanidades, relacionada con disciplinas pues como la historia del arte o la antropología. ¿Y hasta dónde nos podemos remontar para encontrar estos objetos culturales? Bien, nuestros ancestros empezaron a hacer herramientas líticas hace unos 3 millones de años, por lo que antes de esto no hay como tal restos u objetos, restos materiales de culturas. No hay. Estos primeros utensilios de piedra elaborados por nuestros parientes los Homo habilis eran bastante toscos. Apenas una especie de piedras de cantos a los que se les había dado filo golpeándolo con otras piedras. Y a esta primera industria lítica la llamamos el modo 1 o oldubayense. Con el tiempo esta industria lítica se fue perfeccionando hasta el punto de encontrar ya bifaces súper bonitos y hasta puntas de flecha súper elaboradas que encontramos en algunos yacimientos donde se encuentran restos materiales y también restos fósiles de nuestros parientes Homo sapiens arcaicos. Así que podríamos decir que la arqueología se dedica al estudio de los objetos materiales, de todas las especies, culturas y civilizaciones humanas desde hace 3 millones de años ¿hasta cuándo? Tradicionalmente se ha hablado de arqueología para el estudio de la prehistoria y de la historia antigua, pero lo cierto es que desde hace décadas también hay un gran interés, una gran cantidad de estudios en arqueología medieval, moderna o incluso industrial. Como ya sabréis,
Por su parte, la paleontología se encarga del estudio de los restos de seres vivos, de los restos fósiles de seres vivos. Así que volviendo a este ejemplo de un yacimiento de hace 3 millones de años, pues los restos fósiles, los huesos fósiles de estos parientes nuestros Homo habilis sí que serían objeto de estudio de la paleontología, o en concreto de la paleoantropología o paleontología humana, y pueden ser estudiados como cualquier otro resto fósil de cualquier otro ser vivo. Pero los utensilios que estos parientes nuestros elaboraban ya son objeto de estudio de los arqueólogos. Para que veáis que en un yacimiento de fósiles humanos en el que haya también industria lítica podemos estar trabajando paleontólogos y arqueólogos tan amigos, que luego hay quien se cree que nos llevamos mal o algo. El paso del tiempo ha hecho pues que restos más actuales, que asentamientos, construcciones, pueblos o incluso ciudades enteras hayan quedado enterradas. De hecho, en ocasiones, debajo de las construcciones de nuestras ciudades están las construcciones de épocas anteriores. Y es por eso que los arqueólogos, como también nosotros, excavan en busca de estos restos. Aunque debido a que estos sedimentos no han llegado a sufrir la diagénesis, la transformación como tal, en rocas, pues no podemos decir que estén excavando rocas. Y de hecho los restos que estudian pues no han sufrido este proceso. Los restos biológicos, ya sean humanos o de otros seres vivos de hace unos 10.000 años, son los últimos que estudia la paleontología. Tras pasar la última glaciación, la que llamamos Würm, como se diga, se considera que estos restos ya son muy recientes y que no han llegado a sufrir ningún tipo de proceso de fosilización. Igual es un poco arbitrario, pero así somos los humanos, nos gusta tener cajitas bien ordenadas y etiquetitas. De hecho, los sedimentos que contienen a estos últimos fósiles ya están bastante sueltos, no es que lleguen a ser una roca así. Así pues, los últimos fósiles que podemos decir que estudia la paleontología son, pues esto, los restos fósiles de la última glaciación, y que incluyen restos osteológicos, huesos fósiles de nuestros parientes Homo sapiens arcaicos. Y también los seres vivos que convivieron con ellos, pues como los mamuts. Este límite, por arbitrario que sea, nos viene muy bien para diferenciar lo que es fósil de lo que no en estas edades. Así que si es de más de 10.000 años, pues se considera un fósil por definición, y si es de menos, hay veces que se habla del concepto de subfósil. ¿Y qué hay del otro límite? Del límite más antiguo. ¿Cuáles son los fósiles más antiguos que puede estudiar la paleontología? Pues básicamente las primeras evidencias de vida, que tienen la friolera de edad, la friolera de antigüedad de 3.700 millones de años. Casi nada. ¿Cómo te quedas? Y si eso, de esas primeras formas de vida, ya hablamos otro día. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme. Puedes darme un like, puedes dejarme comentarios aquí abajo de qué temas quieres que trate en nuevos vídeos. Dale a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo. Y suscríbete si es que todavía no lo estabas a estas alturas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos todos súper cómodos en casa, ¿verdad? En casa, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de ocio. Y no somos conscientes de que todo esto, en cualquier momento, se puede ir a freír espárragos. Y es que, sí amigos, el fin del mundo va a llegar. No, no digo ahora, ni mañana, ni en un mes, sino algún día. Y es que no tenemos más que aprender de nuestros amiguitos los dinosaurios. Ahí estaban, tan campantes en la tierra, comiendo, haciendo sus cosas, y ¡zas! Toma, toma, pepinazo. Este evento, el de la extinción de finales del Cretácico, que acabó con muchísimas formas de vida, entre ellas la mayoría de dinosaurios, está muy bien estudiado. Por ejemplo, recientemente, un artículo elaboraba la hipótesis de que dependiendo del lugar exacto donde ocurría un impacto meteorítico y de la composición de la corteza terrestre en ese lugar, los efectos podían ser más o menos devastadores, y que en el caso de los dinosaurios tuvieron la mala suerte de que el Golfo de México, donde impactó el meteorito, que fue una de las causas de la extinción de los dinosaurios, pues la corteza terrestre era especialmente rica en sulfuros e hidrocarburos que hicieron que los efectos ambientales fueran fatales, o dicho de otra manera, la tela de chungos. Sí, la extinción de los dinosaurios es la más famosa de ellas, porque al fin y al cabo los dinosaurios son los influencers de la vida en el pasado, los que más followers tienen. Pero lo cierto es que ha habido otras 4 grandes extinciones en masa a lo largo de la historia de nuestro planeta. Para empezar a relatarlas tenemos que viajar al pasado más remoto, a finales del periodo Ordovícico, hace unos 445 millones de años.
Por aquel entonces toda la vida se encontraba en el mar y eran súper abundantes los trilobites, los graptolites, los braquiópodos, los moluscos bivalvos, los cefalópodos como los ortoceras, los briozos, los escorpiones marinos o los primeros peces con mandíbula. En este momento, hace unos 445 millones de años, la Tierra se enfrentó a esta primera gran extinción en masa, y es que se extinguieron un 85% de las especies. Y los grupos más afectados fueron los braquiópodos, los briozos, los conodontos, los trilobites o los graptolites. Para esta extinción no tenemos evidencia de ninguna actividad volcánica inusual o de impactos de meteoritos, pero hay dos teorías principales para explicarla. Una, que fuera causada por la radiación de rayos gamma que llegara de la explosión de una supernova. Y otra, la que tiene más defensores, la que es más trending topic, es que fuera causada por una glaciación debida al movimiento de las masas continentales hacia el polo sur, lo que haría que se formaran glaciares sobre la superficie y bajara el nivel de los mares. Sea como sea, la vida se abrió camino tras esta extinción y proliferó durante los siguientes periodos, el Silúrico y el Devónico. Pero a finales del Devónico encontramos un nuevo batacazo para la vida, y es que esta segunda gran extinción tuvo lugar hace 360 millones de años, a finales del periodo Devónico, y afectó sobre todo a especies que vivían en zonas marinas templadas. En concreto fueron muy afectados los corales. De hecho, los grandes arrecifes coralinos no se recuperaron hasta ya entrado el Mesozoico, pero también resultaron afectados muchos otros grupos como los amonoideos, los trilobites, graptolites, acritarcos, placodermos y peces sin mandíbula. Además, esta crisis tuvo dos fases, la frasniense-fameniense y la fameniense-mississippiense, que son pisos en los que se subdivide el Devónico. Y no os creáis que la cosa está muy clara, o mejor dicho, hay demasiados sospechosos. Por ejemplo, se observa una proliferación de organismos adaptados a bajas temperaturas, o por ejemplo, los análisis de isótopos del oxígeno también revelan una bajada de temperaturas, con lo cual también se especula la posibilidad de un enfriamiento global. Hay algunos cráteres de impactos meteoríticos de finales del Devónico, aunque justo no parecen coincidir con estas crisis. Hay registrada actividad volcánica también a finales del Devónico, y también se especula con que podía estar causado por cambios en el ciclo del carbono, porque de repente pues aparecieron las plantas terrestres, empezó a modificarse el ciclo del carbono, y el carbono, el dióxido de carbono, las temperaturas, parece que todo podría estar relacionado. Una movida, vaya. Tras esta extinción, la vida sigue durante el Carbonífero y el Pérmico, y se diversifican muchísimo los animales terrestres. Aparecen grandes anfibios, aparecen los reptiles, se diversifican los reptiles, aparecen los ancestros de mamíferos y de dinosaurios, y llegamos a este punto, finales del Pérmico, hace unos 250 millones de años, cuando tiene lugar la mayor extinción en masa que ha conocido este planeta, la que llaman la Gran Mortandad, cuando casi nos vamos al otro barrio todos. Y es que desaparecieron un 95% de las especies marinas, y por ejemplo en el continente desaparecieron grandes grupos, como los grandes sinápsidos que hicieron famoso este periodo, como los corconópsidos o los pelicosaurios. ¿Y el culpable? Pues hay unos cuantos sospechosos también. Tenemos un posible impacto meteorítico con un cráter en Antártida, el vulcanismo, porque hay grandes acumulaciones de lavas basálticas en Siberia, o por ejemplo también se especula con la liberación de sulfuro de hidrógeno en los mares y los océanos. Y es curioso porque hay un modelo llamado popularmente el modelo de asesinato del Orient Express, esto es real, se le llama así, que propone que todas y cada una de estas causas ocurrieron más o menos una detrás de otra y que pues manda huevos, eso sí que es mala suerte. Estudios recientes proponen que la recuperación después de esta gran extinción no fue tan lenta como se creía hasta ahora. En cualquier caso, la vida proliferó durante el Triásico y aparecieron los dinosaurios y aparecimos los mamíferos. Pero a finales del Triásico, hace unos 200 millones de años, aparece un nuevo palo, una nueva piedra en el camino. Un bache en el que se quedan el 76% de las especies. Manda huevos. Entre ellas los conodontos, muchos arcosaurios, la mayoría de terápsidos no mamíferos, y la causa una vez más tampoco está muy clara, y hay sospechosos habituales. Entre los que está algo de vulcanismo, algún impacto así como candidato, y también está el hecho de que el gran supercontinente Pangea se estaba fragmentando, y pues ya sabéis que los movimientos continentales también tienen sus consecuencias. Tras esta extinción, durante el periodo Jurásico, los supervivientes se ponen las botas y se diversifican como nunca. Aparecen los grandes grupos de dinosaurios y se convierten en los reyes del mambo del planeta. Mientras que los mamíferos pues también nos diversificamos, pero nos quedamos un poquito con las sobras, somos un poco los retales. Y a finales del Cretácico, ¡pum!, la quinta extinción. Y desde entonces,
Bueno, hay quien habla de que estamos ahora mismo inmersos en la sexta extinción, que habría empezado más o menos cuando la desaparición de la megafauna al final de las glaciaciones y continuaría con todo el efecto antrópico, todo lo que el hombre está causando. La deforestación, la modificación de hábitats, la contaminación, la aceleración del cambio climático, todo esto está haciendo que muchas especies desaparezcan. Parecemos empeñados en causar una nueva extinción, pero además como si la cosa no fuera con nosotros, como si pudieran estar muriendo especies de animales random ahí fuera y tú estuvieras en tu sofá tranquilito con tu mantita y contigo no fuera la cosa. A mí esto no me va a afectar. Pero echemos un vistazo a los seres vivos que han venido antes de nosotros, que también estaban tan campantes, y aprendamos la lección. No somos eternos, somos frágiles, somos unos recién llegados. Y en cualquier momento... Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme, espero que os haya gustado. Podéis darme un like, podéis dejarme comentarios, darle a la campanita si queréis estar avisados de todos los vídeos nuevos que vaya subiendo y suscribiros si es que todavía no lo estáis. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de esos animales que han cambiado muy poco desde hace millones de años. Hoy vamos a hablar de fósiles vivientes. Situaros, vísperas de Navidad de 1938. Un barco pesquero se encuentra faenando, lanzando sus redes al mar, pescando, que es lo que hacen, en la costa sudafricana en aguas del Océano Índico. Y allí estaban sacando pescado, y de repente sacaron un pececillo diferente, raro. Se trataba de un pez bastante grande, como de unos 50 kilazos. Es un señor pez, que de aspecto podía recordar un poco a un mero, pero que tenía aletas que llamamos lobuladas, aletas carnosas, aletas pues con carne, con músculo, que contrastan con las típicas aletas membranosas con varillas del resto de peces. Además, este pez parecía que no tenía ganas ningunas de morirse, se aferraba a la vida mucho más que el resto. El resto de sus compañeros de red, a los pocos minutos de estar fuera del agua de la que obtienen el oxígeno, estaban ya muertos. Pero por lo visto este animalejo tardó como 4 horas en morir. Es más, por lo visto el bicho estaba forcejeando y paseándose por la cubierta del barco como un pato mareado durante 4 horas. Bien, era un animal tan extraño que el capitán del barco lo guardó para entregárselo a la conservadora del museo local, que era Marjorie Courtney Latimer. Latimer era zoóloga, aunque era especialista en aves, pero ella se le ocurrió mucho, se hizo una señora disección para poder describir a ese pez tan raro que habían encontrado los del barco pesquero. Hizo su disección, hizo una descripción súper detallada, con esquemitas y demás, para mandárselos a un colega suyo que sí que era ictiólogo, sí que estudiaba, sí que se dedicaba al estudio de los peces, que era James Smith. Cuando Smith recibió la información de Latimer, no podía creer lo que estaba viendo. Estaba viendo información, datos acerca de una disección de un celacanto, un pez de aletas lobuladas que se creía extinto desde hacía 80 millones de años. A esta especie de celacanto se la llamó Latimeria calumnae en honor a Latimer. Y desde entonces se han recuperado muchísimos más ejemplares e incluso se ha nombrado otra especie del mismo género. Los celacantos actuales lo que pasa es que no han cambiado mucho de forma desde hace millones de años. Estos peces de aletas lobuladas, grupo de peces que llamamos sarcopterigios, son variantes de los primeros tetrápodos, de los primeros vertebrados que se aventuraron al medio terrestre. Por ejemplo, también son miembros de los sarcopterigios los dipnos, los peces pulmonados. Parecen seres vivos que se hayan quedado congelados en el tiempo, que no han cambiado en absoluto, y por eso les solemos llamar fósiles vivientes, por conservar prácticamente la misma forma durante millones de años. Pues bien, los celacantos no son los únicos. Otro caso es el de las metasecuoyas. Qué bonito nombre, ¿eh? Metasecuoya. Estos árboles se descubrieron al principio en el registro fósil, en materiales del Jurásico, y se describieron como una especie de árbol fósil en 1941. Con el tiempo se descubrieron también ejemplares fósiles del Cenozoico, y con el tiempo hasta se localizaron metasecuoyas vivas en China. Estos gigantescos árboles llegan a alcanzar 50 metros de alto e incluso se han llegado a usar como árboles ornamentales. Otro árbol de uso ornamental y que también es un fósil viviente es el ginkgo biloba. Los ginkgos son los últimos árboles de la división ginkgófita que aparecieron durante el Pérmico y fueron muy abundantes durante todo el Mesozoico. Y hoy la verdad es que no abundan, aunque se han popularizado mucho como árboles ornamentales y en parques y jardines empiezan a verse bastantes.
Por ejemplo, entre los animales también consideramos como fósiles vivientes a los tuátaras, que aunque parecen un lagarto sin más, estos reptiles del género Sphenodon prácticamente no han cambiado desde hace 200 millones de años. Y una vez más, fueron mucho más abundantes en el pasado. Estos son solo un ejemplo de muchos animales que no han cambiado en millones de años, y que en la actualidad pues no abundan mucho, son raros. Y es que aunque solemos pensar en la evolución como un proceso de cambio constante, como veis hay veces que hay formas que se mantienen durante muchísimo tiempo. Y es que la naturaleza es muy rácana y rara vez cambia algo a no ser que tenga buenas razones para hacerlo. Y si algo funciona, pues ahí que lo deja, que funcione. Si un animal, una planta tiene características que son ventajosas a la hora de sobrevivir o de reproducirse, pues ¿para qué va a cambiarlo? Si hay que ir, se va, pero ir para nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme. Podéis darme un like, podéis dejarme comentarios aquí abajo, darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo y suscribiros si es que todavía no lo estabais a estas alturas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Recordáis cuando hablábamos de esta conversación hipotética o no tan hipotética de cuando estás reunido con otra gente y esa gente se entera de que estudias fósiles, que eres paleontólogo y salen una serie de preguntas muy recurrentes? Pues la de hoy es otra de esas preguntas habituales. Y es que una pregunta muy habitual, un comentario muy habitual, es hacer referencia a experiencias propias de la gente, como cuando dicen: tío, estuve en el Museo de Historia Natural de Nueva York, vi todos los esqueletos, ¿cuánto me acordé de ti? Que tú piensas, haberme llevado, ¿no? Y otra experiencia propia a la que suele hacer referencia mucha gente es el hecho de encontrar fósiles en su pueblo, en las montañas, durante sus vacaciones y demás. Es más, la mayoría de veces se refieren a fósiles de invertebrados marinos, caparazones de animales marinos. Y claro, como aparecen en las montañas, la gente suele hacer la observación de hay que ver qué raro es esto, ¿no? Fósiles de animales marinos en la montaña, eso es porque el mar llegaba tan alto, eso es porque el mar llegaba hasta allí, ¿no? Y tú te quedas así como, bueno, estaban bajo el mar, pero no estaban aquí arriba. El mar como tal no llegaba hasta allí. Así que hoy vamos a ver la explicación a ese fenómeno. Y es que para responderlo hay que hablar del movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. Y es que sí, la superficie de la Tierra está en constante movimiento. Seguro que has oído hablar de las placas tectónicas o la deriva continental, o te suena un poquito. Seguro que tienes que haberlo oído alguna vez. Sin embargo, son conceptos bastante nuevos, son relativamente nuevos. No fue hasta 1912 que se habló de esto la primera vez. En 1912, el científico alemán Alfred Wegener propuso su teoría de la deriva continental, que explicaba cómo los continentes habían estado unidos juntos en un gran supercontinente en el pasado y se habían ido fragmentando y separando hasta dar forma a los continentes que observamos hoy en el mundo. Para llegar a proponer esta teoría, Wegener había recopilado un montón de datos a lo largo y ancho del mundo que sugerían que los continentes habían estado unidos y que por lo tanto hasta llegar a la configuración actual de los continentes pues se habían tenido que mover. Entre estos datos estaba la presencia de fósiles de animales y plantas. Fósiles iguales pero encontrados en yacimientos muy separados en lugares separados del mundo como en Sudamérica, Sudáfrica, la India, la Antártida o en Australia. Lugares que por supuesto hoy en día están separados por extensiones de mar, muy separados. Y de hecho, estos fósiles se encuentran en formaciones geológicas que también son muy parecidas, son prácticamente continuaciones unas de las otras. Solo que con mar en medio, claro. A partir de estos datos, Alfred Wegener propuso que en el pasado todos los continentes estuvieron reunidos en un gran supercontinente que llamó Pangea, que en griego antiguo significa toda la Tierra. Ya sabéis cómo somos los científicos, que nos gusta poner nombrecitos a todo en latín o en griego, que tiene ese feeling clásico, ese toque súper clásico, para que nos entendamos todos independientemente del idioma que hablemos en nuestro día a día. Según propuso Wegener, Pangea con el tiempo se fue dividiendo, fragmentando, y estos fragmentos se fueron separando, hasta dar lugar a la configuración actual de los continentes. Sin embargo, el pobre Wegener no tenía muy claro cuál era el mecanismo que podía hacer que se fragmentaran y se separaran los continentes. Y por eso digamos que su teoría no es que fuese trending topic, ni llegó a escucharse demasiado durante hasta 50 años. Tuvimos que esperar hasta 1960, segunda mitad del pasado siglo XX, para que se propusiera una teoría que completaba a la de Wegener. Gracias al trabajo de varios científicos, entre ellos Mary Tharp, Harry Hess o Maurice Ewing, se propuso la actual teoría de la tectónica de placas. Ya nadie habla de deriva continental, ya todo el mundo habla de tectónica de placas.
En esta se explica cómo las masas continentales, así como el fondo oceánico, están fragmentados en placas tectónicas, que son lo que forman la superficie terrestre, lo que forma la superficie de la litosfera. Y su desplazamiento tiene lugar a lo largo de millones de años, movido ¿por qué? Por las fuerzas de convección del manto terrestre. El manto terrestre es la parte de la Tierra que está entre la corteza y el núcleo. Tiene una parte interna más sólida, más elástica, y una parte externa bastante más fluida. Y es en esta parte externa del manto en el que se producen estos movimientos de convección, en parte debido a las diferencias de temperatura en los materiales por los que está compuesto el propio manto. Y es esta convección la que es la responsable de los movimientos de la capa externa de la litosfera. Así, en los lugares en que esta convección separa las placas se está formando corteza nueva, como por ejemplo en las dorsales oceánicas, y en otros lugares por el choque de dos placas hay una de ellas donde la corteza se subduce y se llega a fundir de nuevo en el manto. Estas fuerzas son las que hacen que la corteza se vaya moviendo y que las placas se vayan fragmentando, porque las placas grandes también se van fragmentando en placas más pequeñitas. Se considera que hay unas 15 placas tectónicas principales y más de 40 secundarias. Y pueden ser placas oceánicas, cuando todo lo que forman es corteza oceánica, o placas mixtas, cuando tienen parte oceánica y parte de continente. Y los límites entre estas placas pueden ser de varios tipos. Pueden ser divergentes o constructivos, los que forman corteza nueva, transformantes o pasivos, en los que una placa se mueve respecto de la otra lateralmente, pero ni se crea ni se destruye corteza, y límites convergentes o destructivos, en los que chocan dos placas y una subduce por debajo de la otra, y ojo, pasan más cosas. En este proceso de choque de placas, la placa descendente acaba por fundirse en el manto, sí, pero la placa que se queda en la superficie se eleva, y este proceso es el que puede formar cordilleras en los continentes o arcos de islas cuando ocurre en la corteza oceánica. Igual que se levanta una cordillera, se puede levantar también corteza oceánica y formar islas. Y es así como sedimentos depositados en llano, incluso debajo en el fondo marino hace millones de años, pueden acabar estando muchos metros por encima de nuestras cabezas en montañas. Por eso encontramos fósiles marinos en montañas, porque esta placa se ha arrugado, se ha doblado por el choque entre las placas. No es porque antes hubiera mucha más agua en el mar y el nivel del mar estuviera mucho más alto. ¿Te imaginas cuánta cantidad de agua haría falta para eso? Es eso, las rocas que encontramos ahora en la montaña, hace millones de años, estaban depositándose como sedimentos pues en la orilla del mar o en el fondo marino. Y por el choque de las placas tectónicas, esta corteza se arrugó. Se arrugó, por decirlo de algún modo así más coloquial, y pues esta arruga es la montaña. Un ejemplo de esto es la Gran Orogenia Alpina. Fue un proceso orogénico, un proceso de choque de placas que tuvo lugar durante el Cenozoico y en el cual colisionaron las placas de África, la India o Cimeria con el gran continente euroasiático así en general. Y podemos ver las arrugas de esa colisión hoy en día. El Atlas, el Rif, la Cordillera Bética, los Pirineos, los Alpes o incluso el Himalaya son las arrugas de esa colisión entre placas. Y ojo, también fue cuando se elevaron las Islas Baleares. De hecho, puedes trazar una línea por toda la Cordillera Bética y continúa con las Baleares. Son parte de esa arruga, de esa colisión, de esa orogenia alpina. Y durante este choque, pues los sedimentos que estaban en medio, por así decirlo, fueron empujados centenares de metros sobre el nivel del mar, llevando consigo los fósiles que llevaran. Y así es como han acabado los fósiles de animales marinos en las montañas cercanas, y cuando vamos al pueblo o de excursión a la montaña podemos encontrarlos. Así de simple. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme. Puedes darme un like, puedes dejarme comentarios aquí abajo. Si esto te ha ayudado con algún trabajo o con algún examen, déjamelo, por favor, me interesa mucho. Recuerda darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo. Y suscríbete si es que todavía no lo estabas a estas alturas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como vimos anteriormente, en 1912, el científico alemán Alfred Wegener propuso su teoría de la deriva continental para explicar semejanzas de fósiles y formaciones geológicas en diferentes continentes y cómo estos habían estado, al principio, en origen, juntos formando un gran supercontinente al que llamó Pangea. Además de esto hablamos hace nada. Para llegar a proponer esta teoría, Wegener había recopilado un montón de datos que sugerían que los continentes habían estado juntos, pegados, formando todos un gran supercontinente. Y como este gran supercontinente se había ido fragmentando y sus fragmentos se habían ido moviendo a lo largo de la historia de la Tierra. Entre estos datos estaba la presencia de fósiles de animales y plantas en lugares que ahora están muy separados geográficamente y con mares de por medio, como África y Sudamérica, por ejemplo. Al principio Pangea se partió en dos supercontinentes, la Eurasia en el norte y Gondwana en el sur, y estos grandes continentes a su vez también se fueron fragmentando, fragmentos fueron moviéndose, a veces fueron colisionando entre sí.
Y fruto de este mareo de movimientos y choques es el mapa actual de los continentes y océanos que tenemos hoy en día en la Tierra. Hoy en día sabemos que este proceso de fragmentación y choques entre masas continentales, entre placas tectónicas, ha sido bastante más complejo y que ha habido más de una Pangea y los continentes se han ido fragmentando más de una vez. Pero bueno, por el momento sigamos hablando de esta propuesta original de Wegener, de la deriva continental, y hoy sí, hoy vamos a hablar de sus evidencias. ¿Cuáles son estos fósiles que utilizó Wegener para proponer su deriva continental? ¿Cuáles son estos fósiles que nos están demostrando que continentes hoy separados por mares y océanos estuvieron juntos, unidos, antaño, formando parte de un gran supercontinente? Por un lado tenemos la presencia de un fósil de planta, Glossopteris, en rocas del Pérmico de Sudamérica, África, la India, Australia o la Antártida. Glossopteris era un árbol perteneciente al grupo de las plantas gimnospermas, aquellas que no tienen un fruto como tal, como por ejemplo las coníferas, los pinos, aunque durante mucho tiempo se le consideraba un pteridófito, un helecho de estos que podían llegar a tener un porte como de arbusto o incluso de árbol, comúnmente llamados helechos arborescentes. Este curioso árbol fue muy abundante durante finales del Pérmico en todo lo que era Gondwana, hasta que se extinguió a finales del Pérmico en la gran extinción en masa de finales del Pérmico. Y es la aparición de fósiles idénticos de Glossopteris en lugares como Sudamérica, África, la India, la Antártida o Australia, lo que nos sugiere que el área de distribución de este fósil, de estos árboles, ocupaba todo este área y que lo más probable es que hubieran estado reunidas. Pero no es el único fósil que encontramos con esta distribución tan curiosa. También hay fósiles de animales, es más, de vertebrados que nos sugieren esta conexión entre continentes. Por ejemplo, Cynognathus, un terápsido carnívoro, uno de los tradicionalmente llamados reptiles mamiferoides. Cynognathus vivió a mediados y finales del Triásico. Y era un animalito pequeño de alrededor de 1 metro y que tenía algunas características que ya lo acercaban mucho al linaje de los mamíferos, como por ejemplo la heterodoncia, el hecho de tener tendencia a que ya tenga dientes diferentes a lo largo de toda la serie dental, a lo largo de toda la mandíbula, la reducción de los huesos de la mandíbula a favor de uno solo, el dentario, que en mamíferos ocupa toda nuestra mandíbula inferior, la posesión de un paladar secundario, o por ejemplo, una cosa muy curiosa que tiene es una serie de orificios en el cráneo que son exactamente iguales que los que muestran algunos mamíferos como los perros o los gatos y que están relacionados con sus bigotes, con sus fibrisas. Por esto a Cynognathus y a otros terápsidos relacionados, parientes suyos, se les suele relacionar con algo de pelillo y con estos bigotitos. En cualquier caso, los fósiles de Cynognathus se encuentran en lugares hoy en día muy separados, como Argentina, Sudáfrica o la Antártida, lo que sugiere que evidentemente estas masas de tierra, aún durante el Triásico o a finales del Triásico, todavía estaban unidas. Y Cynognathus no estaba solo, otro terápsido, aunque esta vez herbívoro, Lystrosaurus, un terápsido dicinodonto, también con algunas características que lo acercan a los mamíferos, aparece en yacimientos de Sudáfrica, la Antártida o la India. Otro de los reptiles que tradicionalmente se apuntan como una de las evidencias de la deriva continental es Mesosaurus. Ojo, no confundir con Mosasaurus. De hecho, Mesosaurus fue estudiado por el propio Wegener y él mismo lo incluyó como una de sus evidencias de la deriva continental. ¿Y qué era Mesosaurus? Pues se trata de un reptil acuático primitivo, tradicionalmente considerado un anápsido, y que fue de los primeros reptiles que volvió al medio acuático, o al menos que hizo algún amago. Mesosaurus vivió a finales del Pérmico y sus restos se han encontrado tanto en África como en Sudamérica. Desde entonces muchos otros fósiles se han sumado a esta causa. Por ejemplo, y barriendo para casa, un montón de faunas de dinosaurios nos son muy útiles para esta historia. Las faunas de dinosaurios del Jurásico en Europa guardan cierta relación con las faunas de dinosaurios de Norteamérica de esta misma edad, lo que sugiere que había habido, al menos cercanamente en el tiempo, cierta conexión entre estas masas de tierra, que durante el Jurásico empezaron a separarse durante la apertura del Atlántico. Así, a ambos lados del Atlántico, tanto en Norteamérica como por ejemplo en Portugal, encontramos algunos dinosaurios muy característicos, algunos terópodos como Allosaurus o Torvosaurus, o tireóforos, dinosaurios acorazados como Stegosaurus. Faunas típicamente americanas que han sido descubiertas también en la formación Luriña de Portugal, de finales del Jurásico. Y también formas muy afines, muy cercanamente emparentadas, aunque no del mismo género, también se han descrito en otras formaciones de la península ibérica, como en los yacimientos de finales del Jurásico de Alpuente o de Aras en la provincia de Valencia, o en Riodeva o el Castellar en la provincia de Teruel. En ambos casos, tanto en Valencia como en Teruel, en la formación Villar del Arzobispo, de finales del Jurásico y del tránsito Jurásico-Cretácico. En general, las faunas de dinosaurios nos son útiles para este tema. Por ejemplo, las faunas
de dinosaurios del Triásico son bastante parecidas globalmente. Y es que al fin y al cabo, durante el Triásico, Pangea aún estaba toda más o menos bien conectadita. Y por ejemplo, durante el Cretácico, las faunas de dinosaurios ya son muy diferentes a ambos lados del Atlántico. No como hemos visto a finales del Jurásico, en la que aún había una conexión importante, aún había habido una conexión importante y aún tenemos faunas muy parecidas. Lo que demuestra que Norteamérica y Eurasia ya llevaban un tiempo separadas y la evolución de estos grupos había ido en cada lugar a su bola. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme, espero que os haya sido útil, espero que os haya gustado. Podéis dejarme aquí abajo en los comentarios, podéis darme un like, podéis darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo y suscribiros si es que todavía no lo estabais a estas alturas. Si tenéis alguna sugerencia de vídeo podéis dejármela también en los comentarios. Que ya se acerca el veranito y llega el momento de hacer cambios. Y nada, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Y ya está. Hasta aquí este reestreno, esta maratón de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos y a todas por todo el apoyo que me estáis dando. De verdad, muchísimas gracias por entender que estoy ahora mismo hasta arriba y por vuestro apoyo constante, ya sea a través de Patreon, ya sea a través de los miembros del canal, ya sea simplemente compartiendo y comentando el vídeo. Ya sabéis que los vídeos, cuanto más se comentan, mejor se posicionan y más me ayudáis a que mi canal crezca. Muchísimas gracias, de verdad. Os prometo que dentro de poco estrenaré vídeos nuevos cuando tenga un poquito más de tiempo y mientras tanto, muchas gracias por vuestra paciencia. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. You didn't say the magic word.